Para los que no nos acompañaron en la primera sesión, nosotros somos First Draft. Somos una organización que crea herramientas e investigación para ayudar a la gente a hacerle frente a la desinformación. Estamos súper emocionados de este nuevo curso, que es un curso de aprendizaje flexible. Es una serie de 13 sesiones y todas son sobre la misinformación sobre las vacunas. Vamos a hablar sobre cómo entender el panorama. Vamos a hablar sobre cómo monitorear las conversaciones sobre las vacunas, cómo buscar de manera efectiva en el Internet. Vamos a hablar sobre verificación, vamos a hablar sobre ética y también vamos a hablar cómo hacer cobertura responsable. Pero esta es nuestra segunda sesión. Todas están diseñadas de media hora y las pueden tomar de manera independiente o consecutiva. Así que si no vinieron a la primera sesión, no pasa nada. Hoy ojalá se van a ir con muchas herramientas útiles. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre las narrativas de las vacunas y los déficits de datos. Vamos a cubrir tres cosas. La primera cosa son las narrativas en común que hay sobre las vacunas alrededor del mundo. En noviembre pasado, nuestra organización produjo un reporte de investigación sobre las narrativas de las vacunas, donde categorizamos estas narrativas en distintos tipos y se las vamos a explicar el día de hoy. Vamos a hablar sobre déficits de datos y dónde se encuentran estos déficits de información y cómo le hacemos para llenar estos espacios. Y al final vamos a hablar sobre la sobreoferta de información, donde tenemos demasiada información. Si no me conocen, mi nombre es Shaydana Urbani. Soy la encargada de colaboraciones y entrenamiento de First Draft. Vamos a empezar. El nombre de nuestro reporte es Bajo la superficie, las narrativas de misinformación sobre la vacuna del COVID-19 y los déficits de datos en redes sociales. Lo que hicimos fue analizar 1,200 pedazos de contenido de redes sociales que estaban hablando sobre las vacunas. Different que- categories based on the y sort of los clasificamos de acuerdo con el tipo de narrativa que se usaba para enmarcar los posteos. Y hallamos algo muy interesante. Utilizamos 6 categorías y también les vamos a dar ejemplos. Lo que voy a hacer cuando cubramos estas 6 categorías es mm, mostrarles las distintas categorías y es a veces un poco, es difícil poder comunicar todo en media hora y no sabemos qué hacer con eh, con toda esta información. Otras de las sesiones son más sobre habilidades prácticas, pero esta es muy conceptual. A medida que avanzamos en estas 3 narrativas, quiero que tengan en cuenta 3 preguntas que siempre piensen en estas preguntas porque la información así va a ser más útil. La primera es, ¿cómo me ayuda esto a comprender las inquietudes que tiene la gente sobre las vacunas? Tenemos que comprender estas inquietudes. Ustedes vienen de distintos países, de distintos lugares, con distintos idiomas, y vamos a hablar también de las diferencias que vimos en distintos idiomas. Hay temas que son más relevantes para ustedes que otros. La segunda pregunta que quiero que tengan, que recuerdan todo el tiempo, es ¿qué tipo de información ayudaría a abordar estas inquietudes? En estas sesiones lo que tratamos de hacer de que los periodistas sean mejores comunicadores sobre vacunas y que den información de calidad. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos dar información de calidad? Y la última pregunta es, ¿cuáles son algunas de las palabras clave que podría usar para investigar aún más en en este tema? En el tema de consultas de búsqueda, ¿cómo hacer unas búsquedas estratégicas en los medios sociales y poder entender los temas mejor? Hay que prestar atención a la lengua. Vamos a hablar de eso. Entremos en tema.
En todos los idiomas que consideramos que fueron español, francés e inglés, vimos que los motivos que marcaban para hablar de las vacunas eran tenían diferencias. Lo primero es que los intereses financieros concentrados llevan al desarrollo de vacunas y socavan la seguridad. Aquí mucha gente piensa que los intereses políticos tienen que ver con la producción de las vacunas. Otro era que los líderes promueven las vacunas para ganancias políticas. También consideramos que se consideraba que los gobiernos corruptos y las distintas agencias de información son portavoces de las grandes farmacéuticas. Si leemos esto, aquí aquí tenemos un trato beneficioso del gobierno de Estados Unidos con las grandes farmacéuticas. Las grandes farmacéuticas son 40 veces más grandes desde que el gobierno les otorgó que no tener responsabilidad por ser fabricantes de vacunas. Acá hay un montón de palabras clave a las que tenemos que prestar atención y esto nos va a permitir comprender estas inquietudes. Hablamos de un trato beneficioso. Otro término es grandes farmacéuticas. Aquí hay inquietudes sobre vacunas, el efectos que tienen estas vacunas en el poder de los gobiernos. La siguiente categoría que daba marco al discurso sobre las vacunas es la seguridad, la eficacia y la necesidad. ¿Qué tienen? Primero, la idea es que la vacuna de COVID-19 es un boleto para volver a la normalidad. La idea de que un sistema inmune saludable es más importante que una vacuna. Después que las vacunas de modificación de ARN y la modificación genética de organismos no es segura. Y la cuarta es que, bueno, si después de todo envenenamos nuestro cuerpo con drogas y alcohol, entonces, ¿por qué no ponernos la vacuna? La tercera categoría tenía que ver con desarrollo, suministro y acceso. Por ejemplo, el hecho de que Rusia ganó la carrera para desarrollar la vacuna COVID-19. Esto es algo así como la geopolítica de la vacuna y una carrera para desarrollar la vacuna. Lo importante, lo que yo quiero señalar es que n- n- no incluimos esto porque estemos juzgando el desarrollo de la vacuna por parte de Rusia. Pero, por ejemplo, eh, recientemente vimos información que hablaba bien de la vacuna Sputnik, pero lo importante aquí es quién está ganando la carrera, sobre todo antes de que apareciera. Otro ejemplo es que el suministro de vacunas alrededor del mundo no es igualitario. Esto es verdad, pero ¿por qué se incluye? Porque la gente habla de esto y también es un ejemplo que se puede utilizar como un arma. Por ejemplo, si consideramos alguien que usa esto para decir, bueno, si necesitamos que todos se vacunen para poder terminar con COVID, entonces nunca vamos a lograr que todo el mundo se vacune en el mundo. Es importante ver cómo todas estas narrativas se pueden utilizar como un arma mientras se da la información. Otra categoría fueron las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas
abundaron en todos los medios sociales. Lo interesante de esta categoría es que por ejemplo, algunos ejemplos es que las vacunas nos van a poner microchips y van a controlar a poblaciones. Otra teoría conspirativa es que las vacunas son herramientas para la despoblación. Estamos hablando de palabras clave e idiomas y palabras a las que tenemos que prestar atención para poder hacer una investigación de las vacunas. Y estos son ejemplos que tendrían que a los que tendrían que prestar atención. Microchip, despoblación, control de la población, son todos términos que hemos visto mucho y a los que tenemos que prestar atención. En la última categoría, estamos llegando al final, la categoría de libertad e independencia, la idea de que libertad y independencia comienza con una máscara, pasa a las vacunas y termina en control total, que las vacunas obligatorias se están forzando, se están imponiendo sobre nuestros derechos y libertades. La idea de libertad es una categoría que vemos sobre todo en inglés y no encontramos ningún ejemplo en español. Nuestra investigación era cualitativa y no queríamos juzgar cuáles posteos tenían qué valor, pero fue mu- muy claro que no pudimos encontrar en el discurso en español el tema de la libertad. Pero por otra parte, moralidad y religión era una categoría que aparecía mucho en los posteos en español sobre la vacuna. Por ejemplo, que la sangre de Cristo es la única vacuna contra el COVID-19, o en el otro extremo, que Dios tiene el poder de iluminar a los científicos para poder desarrollar la vacuna del coronavirus. Hay diferencias interesantes en los distintos idiomas y cómo la gente habla de las vacunas en los medios sociales. Vimos muchos ejemplos, sé que son muchos, pero acá tenemos dos objetivos. El primer objetivo es ser mejores comunicadores y mejores investigadores. Si estuvieron en la última sesión, en la primera, hablamos mucho sobre la confianza en las vacunas y mencionamos dos estudios de casos de por qué algunas comunidades habían perdido la confianza en las vacunas. Y en estos estudios de casos vimos que en un caso la gente tenía realmente razones válidas para no tener confianza y que esto se veía en distintas comunidades. En todos esos ejemplos que vimos, lo que resulta claro era que había distintas razones para la inquietud de la gente sobre las vacunas. No es que la gente se volvió loca sobre las vacunas. Muchas personas tienen inquietudes sobre la política de las vacunas. Hay mucha gente que tiene inquietudes sobre las libertades civiles. O sea que aquí la cuestión es que si queremos tener mejor información sobre la vacuna, ayuda a saber cuáles son las inquietudes de nuestra audiencia, porque si estamos escribiendo o haciendo un informe, dando información, y no sabemos cuáles son las inquietudes de nuestra audiencia, entonces ahí va a haber una falta de encaje. Y después es el tema de la investigación. Es más fácil investigar sobre el discurso de la vacuna en los medios sociales si nuestra cabeza está abierta a todos estos discursos que hay sobre la vacuna y si sabemos cómo identificar también palabras claves y el idioma en el que estamos haciendo la investigación. Por eso hablamos de estos ejemplos.
Ahora pasamos a algo ligeramente diferente. Los déficits de datos. ¿Qué es un déficit de datos? Básicamente, un déficit de datos es una palabra divertida que usamos cuando no hay suficiente información creíble para satisfacer la demanda de información. Algunos ejemplos de déficits de datos con respecto a la vacuna COVID-19 es que la tecnología de mRNA y la alteración del ADN, esto aparece mucho, pero no hay información de buena calidad en nuestra investigación de estos temas, como simplemente periodistas, no como científicos. Tenemos realmente muy poca información de calidad y realmente lo que hay es mucha información engañosa. O- Ahí es lo que vemos es una brecha. Y donde hay una brecha también es en GMOs y aluminio. ¿Qué hay en la vacuna? Hay muchas inquietudes sobre qué hay adentro de la vacuna. Y el tercero es que hay impunidad legal para las compañías farmacéuticas. ¿Qué es la impunidad legal? Hay mucha inquietud sobre las empresas farmacéuticas, sobre las ganancias económicas que están relacionadas con el desarrollo de la vacuna y la gente no entiende cómo eso afecta. ¿Cómo surgen estos déficits de datos y cómo se explotan? La idea es que es un tema nicho nuevo. Sucede algo sobre lo que no sabemos demasiado. Entonces, un cierto número de gente tiene preguntas legítimas sobre ese tema. Sus, su- su- sus preguntas son reales, pero la información suministrada es engañosa, confusa, falsa o hasta dañina. Esto es un déficit de información. Después hay actores maliciosos que explotan este déficit comunicando temas falsos o engañosos y después hay tácticas de manipulación con esa información falsa. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo luchamos contra esto? Lo primero es comprender cómo se pueden explotar los déficits de datos. Cuando hay brechas en la información de calidad, sucede un número de cosas. Lo primero es que esa información se duplica, se traduce a distintos idiomas. A menudo también es que la información se modifica para ocultar las fuentes. Una de las cosas que vemos en la misinformación es que muchas veces no se sabe cuál es el origen de la información, cuáles son las fuentes. Si queremos ayudar a la gente a obtener información y que tenga confianza en la información que les damos y en las instituciones que están dando noticias de buena calidad, lo, lo que tenemos que enseñar a la gente es buscar las fuentes primarias, porque en general en la información engañosa se ocultan las fuentes. Y después, esta información mala también aparece en distintas plataformas. Probablemente lo más importante que podemos hacer para tener buena información sobre la vacuna es identificar cuándo va a haber una brecha en la información de calidad. Hay distintas formas de poder hacerlo, de predecirlo. Primero tenemos que pensar en qué temas son nuevos o desconocidos antes, porque esos son los temas en los cuales va a haber brechas. También tenemos que ver qué temas son complejos desde un punto de vista técnico. Todo el tema del ARN es realmente complejo.
También otra cosa que debemos considerar es si el tema se alinea con narrativas preexistentes. Este tema se puede encajar con estas narrativas previas, porque eso realmente va a atraer la atención de la gente. Otra cuestión, si el tema es significativo políticamente, si pueden haber motivos que le estén dando forma a la información. Los otros dos elementos es si el tema está cargado emocionalmente y si hay un cuestionamiento legítimo en ese tema. Todos estos elementos tienen que ser considerados. Tres consejos prácticos. Lo primero es hacer una búsqueda en Google o en YouTube sobre un tema en especial y tomar nota de los resultados. Si, por ejemplo, buscamos daños de la vacuna, lo que vemos es un montón de historias positivas y negativas que son simplemente anecdóticas, con historias personales, y eso es interesante, pero al mismo tiempo puede ser muy insalubre, porque falta contexto. Queremos que la gente entienda cómo va a afectarlos a ellos, cómo nos va a afectar. Entonces, utilizando estos distintos términos en los medios sociales, podemos ver si se obtienen respuestas válidas. Otra cosa que podemos hacer es fortalecer nuestra presencia en los medios sociales. Podemos hacer un AMA en Reddit o hablar en Facebook o en Instagram en vivo. Hay formas de crear imagen en los medios sociales y de esa forma podemos combatir la información engañosa. Y por último, hay que evitar hacer preguntas abiertas en los medios sociales. Si lo hacemos, tiene que haber un moderador que pueda verificar los hechos en los comentarios, porque en los comentarios prolifera la misinformación. Por eso hay que tener a este moderador para responder en la parte de los comentarios. Por último, quiero hablar sobre el exceso de información. Cuando tenemos demasiada información, a veces tremenda cantidad de información lleva a confusión y evitar las noticias. Hemos visto muchísimo esto. La gente se siente superada por la información. Aquí vamos a ver cómo identificar cuando hay demasiada información. Una es la información sobre el desarrollo y los ensayos clínicos de las vacunas. Ha- Hay demasiado énfasis en la carrera y no hay un contexto que permita a la gente entenderlo. También hay mucha información sobre las distintas comunicados de prensa de las farmacéuticas. Ya la gente tiene bastante inquietudes sobre las empresas farmacéuticas. Entonces, todos estos comunicados de prensa realmente no ayudan a solucionar estas inquietudes. Bueno, eso es todo por hoy. Sé que hubo muchos conceptos, pero espero que hayan entendido las ideas de cuáles son las inquietudes sobre las vacunas y cómo podemos manejar la información. La próxima vez vamos a hablar sobre palabras clave y consultas de búsquedas. Va a ser muy práctica. Vamos a hablar sobre supervisión, cómo escribir distintas cadenas de búsquedas en distintas plataformas. Espero que hayan disfrutado de esta sesión. En realidad se pueden usar estos conceptos para hacer búsquedas en los medios sociales sobre la vacuna o sobre temas en general. Aquí vemos los horarios disponibles. Tenemos estas sesiones en distintas
zonas horarias. Esta es la de Estados Unidos, pero también tenemos a las 3 de la tarde en las regiones de Australia y Asia. Y la próxima semana vamos a ver cómo hacer una supervisión de las conversaciones en los medios sociales, cómo establecer una estructura para la supervisión. Tenemos un hub sobre vacunas nuevo. Aquí pueden ver la dirección firstdraftnews.org/Vaccine Insights. Tenemos enlaces para una newsletter, un boletín sobre vacunas. Por favor, verifíquenlo. Y por último, realmente le agradecemos si pueden completar esta encuesta. Lleva un minuto, son muy pocas preguntas. Lo que pueden hacer es ir a este enlace o tomen el teléfono, si tienen un smartphone, abran la cámara, apunten la cámara al código QR en la pantalla y ahí van directamente a la encuesta. Voy a esperar unos minutos en silencio para que puedan completar la encuesta. Realmente nos importa mucho el feedback que nos pueden dar porque actualizamos nuestras sesiones de acuerdo con el feedback que recibimos. Bien, por favor completen nuestra encuesta. Tenemos también otros recursos. Tenemos muchos recursos gratis en nuestra página web, tenemos interactivos, tenemos guías, tenemos distintos materiales de explicación. Verifiquen nuestros recursos en la página web. Y si les interesa algo en particular, se pueden comunicar con nosotros en training@firstdraftnews.com. Estamos dispuestos a responder todas las preguntas que tengan sobre vacunas, supervisión, educación. Y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por dedicar media hora de su día a escucharnos. Espero verlos en la próxima sesión.